Adelante, senador, sin partido. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Esta es una fecha de la mayor importancia en la historia de nuestro país. Hemos aprobado ya un cambio de dictamen y con eso ha cambiado la ruta de la discusión de lo que hoy vamos a presentar. Debo decirles con honestidad que estoy muy gratamente impresionado. Yo no esperaba estarme en este escenario. Las palabras que yo tenía preparadas para hoy eran absolutamente distintas. Y debo decir que lo celebro. Debo decir que me siento en un ánimo, en una soberanía donde ganó la civilidad. La civilidad en el amplio sentido de la palabra. La civilidad en el sentido de las ideas, en el sentido de la razón, en el sentido de la negociación, el diálogo y un interés superior que nos pueda unir a pesar de nuestras diferencias. Eso es la civilidad. La civilidad también se refleja en la construcción de un cuerpo civil que responda a las necesidades de las personas que viven y transitan por este país. Y quiero entonces en eso agradecer, agradecer porque el Parlamento abierto sirvió. Y esta Cámara fue fundamental en el ánimo de escuchar a las víctimas. Eso hizo una diferencia fundamental. Quiero también agradecer a las víctimas que aquí estuvieron, porque con su dolor han dado un ejemplo de generosidad que inspira. Es muy difícil levantarse todos los días cuando uno tiene un hijo o una hija desaparecida y encima buscar que eso no se repita más. Para mí eso es un acto de entrega, de amor y de valor que me inspira todos los días a seguir trabajando por un país mejor. También quiero agradecer a expertos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y también a los funcionarios y servidores públicos que aquí estuvieron haciendo valer sus opiniones. En particular, agradezco al colectivo Seguridad Sin Guerra, cuyas propuestas hice propias junto con otras y otros senadores en el ánimo de lo que la sociedad civil puede hacer para transformar esta realidad, no solo con protestas, sino también con propuestas. Quiero tomarme un tiempo para subrayar un hecho de la mayor importancia, porque estamos ante la posibilidad de un acuerdo de Estado en materia de seguridad pública como no hemos tenido en los últimos 12 años. Un acuerdo de Estado donde distintos poderes, fuerzas políticas y actores sociales. Ese acuerdo de Estado no podría estarse realizando sin la sensibilidad de Morena. Quiero así subrayarlo, colegas de Morena. Una reforma constitucional requiere de 2/3 partes. Celebro que acá Morena, el PT y PES hayan tenido una visión de Estado para construir un acuerdo que nos pueda llevar a un horizonte distinto, donde no haya vencedores y vencidos, donde no haya derrotados y derrotadas, sino que tengamos una propuesta de país en materia de seguridad. Lo quiero subrayar, compañeros de Morena, es de la mayor importancia. Y por supuesto quiero subrayar a los partidos de oposición. La necesidad del argumento de la presencia de la construcción colectiva se hace vital en este Senado de la República. El Senado de la República de esta manera se convierte probablemente en el único contrapeso importante en la vida republicana de la división de poderes. Sin la participación inteligente de los distintos grupos parlamentarios de la oposición, tampoco este acuerdo hubiera sido posible. Vaya mi reconocimiento en eso. Hay cambios vitales en el dictamen que ahora hemos votado y hemos visto. Quiero subrayar solo algunos de ellos. El hecho que no tengamos un fuero militar, por ejemplo, para servidores civiles, es de la mayor importancia, porque refrenda el pacto fundacional que hicimos en el 17 de un pacto cívico-militar. También es fundamental que en cumplimiento del artículo 1 de la Constitución, este Senado ejerza un control de convencionalidad y que refrendemos los compromisos internacionales, no solo por vía de las sentencias, porque así estamos atendiendo a las víctimas, sino también en el ánimo de la congruencia de nuestro trabajo. Esta Cámara tiene la responsabilidad primaria de los tratados internacionales y por eso es tan importante lo que hoy dice la Constitución, de que toda autoridad debe velar. El Senado lo está haciendo así, de esta manera. También me parece fundamental que cuando estamos hablando de leyes nacionales que derivan de esta reforma,
podamos avanzar en la dirección correcta de un pacto de Estado en materia de seguridad pública. Compañeros, colegas, que haya una ley nacional en materia de uso de la fuerza va a orientar a toda la fuerza pública del país a hacer el uso debido de la misma, lo cual no lo teníamos, y si eso se consolida va a ser fundamental. Una ley que nos ayude, por ejemplo, a las detenciones de manera inmediata. Eso va a evitar, si funciona bien, muchísimo dolor. Incluso puede evitar desapariciones forzadas o detenciones arbitrarias. Celebro que hayamos recuperado la perspectiva de género. Lo celebro enormemente. Hay sentencias que demuestran en la Corte Interamericana cómo las mujeres han sufrido de abusos de integrantes de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que también me parece muy importante que quien está en la fuerza, en la Guardia Nacional, no sea un efectivo activo en las Fuerzas Armadas. Eso refrenda el carácter civil y que lo hace muy importante. Me parece también muy importante que se haya incorporado en el quinto transitorio los criterios que estableció la Corte Interamericana para la presencia y la temporalidad de las Fuerzas Armadas en su labor complementaria de seguridad pública. Ahora tendremos entonces la responsabilidad de la fiscalización, del monitoreo y del seguimiento que hagan las Fuerzas Armadas en una labor complementaria. Esos criterios surgieron en la sentencia del 28 de noviembre del caso Alvarado y el caso de Nitza Paola. Y eso pasó porque hubo víctimas que se atrevieron a levantar la voz. Esperamos que ya no tengan que acudir las víctimas a instancias internacionales para obtener justicia y la obtengan en nuestro país. Pieza clave también, y eso es algo que se incorporó, es la responsabilidad de los gobernadores. Los gobernadores tienen que responder en materia de seguridad. Tienen que hacerse cargo de sus policías estatales, así como los congresos estatales. Eso es una modificación fundamental, porque estamos hablando de órdenes de gobierno, no de niveles de gobierno. Órdenes que se complementan en su función. Y así damos la responsabilidad preservando el pacto federal. También me parece muy importante, y hay que subrayarlo, que tenemos un signo poderoso en esta Cámara en la división de poderes. Tenemos dilemas comunes, no necesariamente visiones comunes, pero la construcción de este acuerdo ha sido fundamental. Estuve acá afuera con el colectivo Seguridad Sin Guerra y debo decirles que el ánimo era de sorpresa, pero de un enorme apoyo y celebrando que se pudieran construir acuerdos. También es importante mandar este mensaje al titular del Ejecutivo y a todo el país. El Senado de la República está acá para construir un contrapeso importante en nuestra democracia, para construir acuerdos, para tutelar un interés superior. ¿Qué es lo que nos une finalmente? Nosotros vamos a dejar de ser senadores. Esto es prestado. Nos lo dio la gente un ratito. Vamos a regresar de donde vinimos. Por eso tenemos que tener la fuerza y el valor civil de decir sí cuando hay que decir sí y decir no cuando hay que decir no. Porque vamos a regresar de donde venimos. Es prestado, colegas. Por eso es tan importante que no olvidemos siempre eso y que tengamos la posibilidad de donde regresamos, regresar con la cara en alto y no dar una serie de argumentos y explicaciones inexplicables e injustificables. Y sí me parece muy importante, y hay que así decirlo, que podemos construir una serie de acuerdos más allá de nuestros intereses partidarios. La verdad de las cosas es que el dilema de la seguridad no tiene potestad o propiedad alguna en la visión, pero sí sabemos del dolor y el daño que se ha causado. Hay todavía una parte importante del camino por hacer. Las leyes nacionales van a requerir del espíritu de acuerdo que se ha dado acá. Yo le pido a la mayoría, a Morena, al PT, al PES, que esa voluntad de acuerdo se refleje en la ley orgánica de la Guardia Nacional, del uso de la fuerza y del registro de detenciones, para que no generemos otra vez tensiones, sino tengamos un bien superior a tutelar, que es la seguridad, la integridad, pero al final de cuentas, la felicidad de la gente de este país.
Este país se ha convertido, por vía de la inseguridad, en una fábrica de dolor. Tenemos la posibilidad de construir mejor aquello que sea una fábrica de esperanza. Este tipo de acuerdos puede iluminar en eso. Y quiero terminar, señor presidente, en memoria de todas aquellas personas que han tenido esa pérdida dolorosa. En memoria de todas aquellas víctimas, recordar hoy a Jorge Mercado y Javier Arredondo. Ellos fueron los estudiantes del TEC que fueron culpabilizados, que se les dijo, y quien no lo haya visto, vea el documental hasta los dientes. De una manera indebida se les atacó, se les sancionó y perdió la vida. En nombre de ellos, de todas las víctimas, de la justicia y de la dignidad, sigamos trabajando en los pendientes que tenemos para poder dar buena cuenta a nuestro país. Muchísimas gracias por su atención.